La lluvia caía fina sobre el vidrio del taxi, cada gota como el tic-tac de un reloj que corría hacia atrás. Era casi medianoche cuando el auto cruzó los límites de la ciudad de San José, y Mateo Vargas sintió ese frío extraño, no de temperatura, sino de memoria. Habían pasado 7 años desde que dejó Costa Rica, y ahora le parecía más vieja, más sombría. Como si alguien hubiera arrojado una sábana oscura sobre la ciudad. El conductor, un hombre delgado con la mirada vacía, no hablaba mucho. Solo escuchaba la radio a bajo volumen, una emisora local que mezclaba bachata con noticias de desapariciones. Otro hombre desaparecido en la carretera hacia Cartago, decía la voz del locutor. El tercero solo este mes. La policía sospecha de un crimen pasional. Mateo, periodista de profesión y fugitivo por convicción, lo anotó mentalmente. Ya no era el reportero premiado de antes, pero aún sabía olfatear una buena historia. Y esa apestaba a algo podrido. El taxi se detuvo frente a un hotel modesto, con paredes húmedas y una recepcionista. Más interesada en las telenovelas que en los huéspedes. Mientras subía a su habitación, Mateo escuchó una voz ronca al fondo. ¿Volviste, eh? Se giró. En un sillón olvidado en la esquina del vestíbulo, se sentaba una mujer anciana, con la piel marcada por el tiempo y unos ojos tan oscuros que parecían 2 agujeros en el mundo. Llevaba un chal púrpura y sostenía un rosario roto. «Tú eres el del periódico, ¿verdad?», dijo ella, como si ya supiera la respuesta. Mateo dudó. «Sí, lo soy. ¿Me conoce? Tienes cara de quien carga con culpa». «A ella le gusta eso», respondió casi sonriendo. «¿Quién?». «La cegua». La palabra llegó como un soplo de polvo antiguo. Mateo sintió un escalofrío subir por la espalda. ¿La leyenda de la mujer vestida de blanco? ¿Esa cosa que acecha a los hombres infieles? ¿Eso todavía vive por aquí? ¿Vive?». Rió, tosió y luego guardó silencio por un segundo. «Se alimenta de lo que vive. Todo hombre que miente, traiciona o mata. Ella espera. Y cuando llega, no es para asustar. Es para llevar. O para enloquecer». Mateo sonrió con ese escepticismo entrenado de periodista. Pero había algo en el tono de la anciana, un peso en sus palabras, como si hablara de alguien real. «Entonces, ¿quieres decir que esas desapariciones son juicios? La carretera de Cartago es tribunal y cementerio». Se inclinó hacia adelante. «Pero no te preocupes, ella solo aparece ante los que cargan un pecado». Y fue entonces cuando Mateo sintió el golpe. No por sus palabras, sino por cómo le golpearon. Como un clavo en una tabla vieja. Porque él cargaba un pecado. Uno que enterró al otro lado de la frontera, en Nicaragua. Un nombre, un rostro, una noche que borró de la memoria como si eso bastara para perdonarse. No respondió. Solo subió a su habitación y cerró la puerta con más fuerza de la que pretendía. Afuera, la lluvia se intensificaba. Y en algún lugar, entre las gotas y la niebla de las montañas, una silueta con vestido blanco caminaba por la carretera, esperando. Siempre esperando. Mateo se despertó con el sonido distante de neumáticos sobre asfalto mojado, un zumbido continuo que parecía salir desde dentro de su propia cabeza. Por un instante, no sabía dónde estaba. Luego recordó el hotel, a la anciana con los ojos cavernosos y el nombre que había susurrado como advertencia, La Cegua. Se duchó con agua tibia que solo duraba 30 segundos y salió con su mochila y una grabadora. En el bolsillo, un cuaderno con las primeras preguntas garabateadas. En el café al lado del hotel, mientras masticaba un pan duro con queso rancio, llamó a un antiguo colega de la redacción de La Nación. ¿Desapariciones? La voz del otro lado sonaba tensa. Mateo, eso no es una historia. Es superstición. La policía ya no sabe qué decir. Todos hombres, todos. Desaparecieron en las carreteras altas. Siempre de noche. Siempre solos. ¿Tienes los nombres? Sí.
Pero hay un lugar donde vas a encontrar más que nombres. El Hospital San Jerónimo, en Cartago. Uno de los desaparecidos volvió. Pero volvió, roto. Está internado allí. Mateo anotó la dirección, pagó el café y tomó un autobús hacia Cartago. La carretera subía serpenteante, como una serpiente dormida. La niebla era tan densa que parecía una cortina de algodón empapado. En ciertos tramos, los postes parpadeaban, como si dudaran entre el presente y el pasado. Llegó al hospital a media tarde. El lugar era viejo, pero limpio. Paredes demasiado blancas, olor a alcohol y algo más, algo dulce y pútrido, como flor muerta. Vengo a visitar al paciente del caso de las carreteras, le dijo a la recepcionista, mostrando una credencial vencida de periodista. Ella dudó. Luego asintió con la cabeza. Habitación 18. Pero no esperes mucho. No habla cosas coherentes. La habitación era pequeña, con una sola ventana enrejada. Allí, sentado en una silla. Cerca de la pared, estaba Esteban Morales, ex camionero, 52 años, piel quemada por el sol y ojos vacíos. Mateo se presentó, pero Esteban no respondió de inmediato. Se quedó mirando la esquina del cuarto, como si hubiera alguien allí. ¿La viste, verdad? La voz de Mateo salió como quien pincha un cadáver esperando que se mueva. El hombre giró lentamente el rostro. Sus ojos brillaban, pero no de vida. Era más bien como el reflejo de luz en un pozo profundo. Tú no entiendes, dijo arrastrando las palabras. Ella no es un fantasma. Es una sentencia. ¿De qué estás hablando?, preguntó Mateo, encendiendo la grabadora. Esteban comenzó a reír. Pero era una risa rota, de garganta seca. Engañé a mi esposa, con su hermana. Prometí que pararía. Juré. Mentira. Volvía de Limón cuando vi a la mujer en el borde de la carretera. Vestido blanco. Cabello negro. Largo. ¿Me pidió aventón? ¿Y se lo diste? Claro que sí. ¿Quién no lo haría? Demasiado hermosa. Olía a flores, pero también tenía un olor raro, como carne bajo el sol. Empezó a temblar. Sus manos se aferraban a los brazos de la silla como si aún sostuviera un volante. Me miró y sonrió. Su boca estaba bien, pero los ojos... Dios mío, los ojos estaban huecos, negros. Tenía sangre en la lengua. Cuando gritó, parecía un caballo. Y su rostro era una calavera, dientes de animal. Mateo apretó la grabadora con más fuerza. ¿Y luego? ¿Luego? Me salí de la carretera. Volqué. Desperté aquí. Pero ella aún me sigue. Cada noche. En sueños. Escucho los cascos. Viene por lo que le falta. Mateo salió del hospital más tarde de lo que debía. El sol ya se había escondido, y la carretera estaba sumida en una niebla espesa. En el bolsillo, la grabadora repetía las palabras de Esteban como un eco maldito. Ella no es un fantasma. Es una sentencia. Mientras conducía de regreso al hotel, Mateo tuvo la extraña impresión de que había alguien en el asiento trasero. Miró el retrovisor 3 veces antes de reírse de sí mismo. Pero cuando se detuvo en el semáforo cerca de la entrada a San José, vio algo en él. Arcén. Una silueta. Una mujer. Sola. Vestida de blanco. Parpadeó. Y ella desapareció. Mateo aceleró. Y solo entonces notó el olor dentro del auto. Un perfume floral. Mezclado con algo podrido. La noche siguiente, Mateo no podía dormir. Intentó escribir un borrador del artículo, releer sus notas, escuchar de nuevo la grabación de Esteban Morales, pero todo parecía contaminado, como si cada palabra cargara un eco que no le pertenecía. Ella no es un fantasma, es una sentencia. Esas palabras, repetidas en susurros casi dormidos desde la grabadora, sonaban como un hechizo antiguo, de esos que se adhieren a la piel. A las 11:47, Mateo tomó las llaves del auto alquilado. No sabía bien por qué.
tal vez, para poner a prueba su valentía. O tal vez porque parte de él sabía que la historia verdadera no estaba en los relatos, estaba en la carretera. El cielo estaba cerrado, una oscuridad densa. Solo relámpagos lejanos iluminaban el horizonte en destellos breves, revelando por milisegundos las siluetas de las montañas de Cartago, retorcidas como huesos viejos de un gigante dormido. Tomó la carretera con las luces altas. La radio apagada. La grabadora en el asiento del pasajero. Cada kilómetro parecía una herida reabriéndose. El asfalto mojado reflejaba el pasado. Y el pasado tenía nombre. Andrea. No pensaba en ella desde hacía años. Ni en los gritos. Ni en el río. Donde todo terminó. Pero en esa carretera, el tiempo se doblaba. Y todo volvía a doler. Y entonces, la vio. No hubo sobresalto. No hubo sobresalto. Simplemente estaba allí, de repente, al borde de la carretera, con el vestido blanco pegado al cuerpo por la lluvia. El cabello negro caía como tinta fresca, y su cabeza, levemente inclinada, como quien escucha voces de otro mundo. Mateo frenó. Sin pensar. Como si una mano invisible lo hubiera jalado. La mujer se acercó con pasos lentos, gráciles. Lo miraba directamente. Sus ojos eran castaños, profundos, humanos. Y por eso mismo, perturbadores. ¿Puedo subir?, preguntó con una voz que parecía conocida, como la de una amiga de infancia, de esas cuyo nombre olvidas, pero no el sonido. Mateo asintió. La puerta se abrió con un clic suave. Ella entró, se sentó en el asiento del copiloto y miró al frente, como si ya supiera el camino. ¿A dónde vas?, preguntó él, intentando controlar la respiración. «A donde tú me lleves», respondió ella, sonriendo con labios pálidos. El coche avanzó. Por un momento, el silencio era casi reconfortante. Casi. Pero entonces llegó el olor. Primero sutil. Un perfume floral. ¿Jazmín? ¿Rosas? Algo dulce, demasiado dulce. Y griega. Luego, por debajo, un hedor a carne húmeda, a animal muerto en la orilla de la carretera. Mateo tragó saliva. ¿Crees en las leyendas?, preguntó de repente. Las leyendas son solo historias mal contadas. O mal vividas. Ella se giró hacia él. Seguía siendo hermosa. Pero había algo, fuera de lugar. La sonrisa no alcanzaba los ojos. Y su reflejo en el espejo retrovisor, no existía. Mateo miró de reojo. 2 veces. En el asiento, ella. En el espejo, el vacío. Fue entonces cuando su voz cambió. Se volvió más grave. Más ronca. Tú le mentiste, ¿verdad, Mateo? Sus manos se apretaron al volante. No sé de qué estás hablando. Sí sabes. Andrea. Aquel río. Aquella noche. Ella confiaba en ti. Mateo giró la cabeza, pero ella ya no estaba en el asiento delantero. Estaba en el asiento trasero. En el espejo lateral, la vio. Su cabello ahora estaba mojado y enredado. La piel comenzaba a oscurecerse en manchas. Uno de sus ojos colgaba de la órbita, balanceándose como un péndulo. Ella gritó. Tú le tapaste la boca. Mateo gritó. El auto derrapó en la curva. Luces invadieron sus ojos. Un sonido metálico cortó el aire. Y luego, silencio. Despertó boca abajo en el monte. El coche volcado en la ladera, con los faros aún encendidos, como los ojos de un animal muerto. Llovía con fuerza ahora. ¿Y la mujer? Había desaparecido. Excepto por una cosa. En el vidrio lateral roto, había una marca. Un beso. De labial rojo oscuro. Mateo se levantó, con los huesos adoloridos y el alma hecha trizas. Y juró, allí mismo, bajo el trueno, que terminaría esa historia. Que enterraría ese pasado. O al menos, entendería que había detrás del velo. Pero aún no sabía que la carretera nunca perdona. Ella cobra hasta el último centavo.
de cada pecado. Y el suyo, aún estaba abierto. Mateo no sabía cómo logró subir de nuevo hasta la carretera. Sangraba en 3 lugares: la frente, el hombro y el tobillo. Pero nada dolía tanto como lo que llevaba por dentro. El nombre Andrea martillaba en su cabeza como si hubiera sido grabado con fuego. Durante 7 años lo mantuvo encerrado en un sótano oscuro de su mente. Y ahora, la puerta estaba abierta de par en par. De vuelta en el hotel, se encerró en la habitación. Arrojó la mochila al suelo, rasgó el cuaderno de notas, apagó el celular y se sentó en el piso. La grabadora aún estaba en su bolsillo. La mujer, fuera lo que fuera, no se la había llevado. Temblando, presionó play. La voz de Esteban sonaba más clara ahora. Ella aparece cuando el pecado apesta más que el miedo. Mateo cerró los ojos. Y todo volvió. 7 años antes. La frontera entre Nicaragua y Costa Rica era más que una línea en el mapa. Era una grieta entre el hombre que Mateo fingía ser y el que realmente era. Esa noche, llovía. Andrea lloraba. El coche estaba detenido a la orilla de un río. Las manos de Mateo temblaban en el volante. Ella lo había descubierto todo: las mentiras, la traición, los documentos falsificados, la fuga planeada. «Voy a contarlo todo», decía ella, con la voz temblorosa pero firme. Mateo intentó calmarla. Gritó. La mano se levantó antes de que él lo pensara. El golpe fue seco. Su cuerpo, demasiado frágil. La cabeza golpeó la puerta del auto. Un hilo de sangre. El silencio después. No fue un accidente. Pero él lo llamó así. Arrastró el cuerpo hasta el río. Lo arrojó sin mirar. El rostro de ella desapareció en las aguas oscuras. Y con él, la parte de Mateo que aún era humana. Mateo abrió los ojos, de regreso en la habitación, y notó que el espejo estaba empañado. Pero no se había bañado. No había vapor. Aún así, el cristal estaba nublado. Se acercó. Despacio. Como si el propio vidrio respirara. Y entonces, apareció. El rostro detrás del reflejo. La cegua. No tenía ojos. Solo huecos. Vacíos que succionaban el alma. Su piel era como cuero. Quemado, colgando en tiras. Sus dientes eran huesos largos, deformes, como colmillos de caballo. La cabeza, una calavera alargada, equina, cubierta de gusanos. Que se movían lentamente. No gritó. Solo miró. Y Mateo sintió que su cuerpo se congelaba. Ella extendió la mano a través del espejo. Los dedos tocaron su pecho. No físicamente, sino por dentro de la carne, como si atravesaran la piel con facilidad. Mateo cayó de rodillas. Y todo se oscureció. Cuando abrió los ojos, estaba en un lugar sin tiempo. La carretera era roja. Árboles muertos a ambos lados. Y ella, la cegua, montada en un caballo negro. Detenida en medio del camino. No hablaba. Pero dentro de su mente, las palabras resonaban como truenos ahogados. Mientes a los vivos y escondes a los muertos. Tu carretera terminó en el río. Solo. Vengo a cerrar el ciclo. ¿Por qué ahora? Logró pensar. Porque volviste. Y porque ella, aún te espera en la orilla. En el suelo, frente a Mateo, se abrió un agujero. De él emergió Andrea. No, como antes, sino como salió del río, ojos hinchados, cabello pegajoso, labios deshechos. Ella lo miró. Y lloró. La cegua desmontó del caballo y se arrodilló a su lado, como una madre con su hija. Luego miró a Mateo. Por primera vez, él vio algo en esos ojos vacíos: compasión. Pudiste haber amado, Mateo. Pero preferiste huir. Así que corre ahora. Corre hasta él. Final de la carretera. Y él corrió. Sin saber a dónde. Solo corrió. Despertó en el Hospital San Jerónimo. Las mismas paredes blancas. La misma recepcionista, ahora con ojos asustados. Tú, apareciste en la puerta. Desnudo.
sucio, con sangre seca en las manos. ¿Qué te pasó? Mateo la miró. Pero era como si mirara a través de ella. Su cuerpo estaba allí. Pero él ya estaba lejos. Afuera, la lluvia caía fina. En el estacionamiento, un coche viejo y abandonado. En el vidrio empañado del asiento del copiloto, un beso oscuro. Rojo. Podrido. Y al fondo, un sonido apagado de cascos sobre la carretera mojada. Ella aún estaba allí. Mateo permaneció en el hospital 3 días. 3 días sin hablar. 3 días en los que su mente era como una radio mal sintonizada. Fragmentos de pensamientos, voces susurradas, imágenes de la carretera, del rostro. De Andrea, del dulce olor de la muerte. En la habitación de al lado, Esteban Morales gritaba todas las noches. En la habitación de Mateo, el silencio era peor. En la de ambos, ella estaba. La última noche, Mateo recibió una visita. Era la anciana del vestíbulo del hotel, ahora con una bata blanca. ¿Enfermera? ¿Medium? ¿Jueza? No importaba. Su rostro parecía más viejo ahora, casi fosilizado. Pero sus ojos seguían siendo agujeros. Y dentro de ellos, fuego. Ya lo entiendes, ¿verdad? Dijo, sentándose junto a la cama. Mateo no respondió. Pero sus ojos dijeron que sí. Ella no es una mujer. Ni un espíritu. Ella es la carretera. Es la culpa que camina. Vestida de blanco. Y no solo quiere castigar. Quiere recordar. Hacer sentir. Hacer pagar. Mateo tragó saliva. ¿Por qué volví? Preguntó. La primera frase en días. Porque una parte de ti lo sabía. Que la carretera termina donde empezó. Que un cuerpo en el río no se olvida. Ni perdona. Miró por la ventana. La noche ya devoraba Cartago. Tienes que irte. Ahora. Ella te espera. A las 2:17 de la madrugada, Mateo dejó el hospital. Ropa de paciente. Cabello sucio. La mirada de quien cruzó la muerte y olvidó el camino de regreso. Tomó un coche viejo dejado en el estacionamiento, el mismo que conducía cuando la vio por primera vez. La llave aún estaba en el contacto. Como si el destino también tuviera prisa. Condujo sin pensar. Cada curva de la carretera parecía viva. Los árboles se inclinaban. El viento susurraba nombres. La radio se encendía y apagaba sola. Y entonces llegó. El lugar exacto. A la orilla del río. Donde Andrea murió. Donde todo comenzó. Mateo salió del coche. Caminó hasta la orilla. El agua estaba calma. Fría. Allí, en medio del camino de piedras, estaba ella. La cegua. Pero ahora, sin velo. El vestido blanco cubierto de barro. El rostro mitad mujer, mitad calavera, mitad bestia. El cabello goteando sangre. Los ojos, 2 agujeros negros que no reflejaban nada. No habló. Solo extendió la mano. Mateo no huyó. Dio un paso. Luego otro. El agua subía hasta las rodillas. Luego la cintura. El pecho. Y cuando su mano tocó su rostro, él lo vio todo. No con los ojos, sino con el alma. Todas las víctimas. Todos los hombres rotos. Todos los gritos ahogados. Cada pecado. Tragado por las carreteras de Costa Rica, de Nicaragua, de toda América. La cegua era el vientre de la culpa masculina. La encarnación del yo no hice nada volviéndose contra el rostro de quien lo hizo todo. Y entonces, ella sonrió. No como un monstruo, sino como Andrea. Ahora si me ves, dijo ella. Y Mateo, se hundió. Su cuerpo fue encontrado 3 días después, atrapado entre las piedras del fondo del río. Sin signos de violencia. Sin heridas. Solo, muerto. Pero en la morgue, cuando el forense retiró la sábana que cubría su rostro, había algo extraño. Mateo sonreía. Y sobre sus labios, aún húmedos, había una marca oscura. Un beso. De un labial viejo. Dicen que, hoy en día,
Si conduces solo por las carreteras entre San José y Cartago, y ves a una mujer de blanco pidiendo un aventón, debes apartar la mirada. Pero hay quienes dicen que, si te detienes, ella entra. Y se sienta en el asiento del pasajero con una sonrisa familiar. Y te pregunta, ¿cargas con algún pecado? No respondas tan rápido. A veces, basta una mentira para que el pasado te encuentre. Y se siente justo a tu lado. Si esta historia te hizo mirar el retrovisor una vez más esta noche, suscríbete a Historias del Camino. Aquí, cada relato es una advertencia. Cada kilómetro, una confesión. Activa la campanita para no perder el próximo episodio. Y recuerda, no todos los fantasmas están muertos. Algunos, solo están esperando el momento de entrar a tu coche. Nos vemos en la próxima curva, o quizás, tú serás el siguiente relato.